el siguiente ejercicio tenemos lo que se pide, valorar el inventario final de la mercadería mediante el sistema periódico en base a los métodos promedio, ponderado, PETS y WETS. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos? En primer lugar tenemos el detalle, nos dice el inventario inicial, las compras y las unidades y el costo unitario de cada uno. Entonces, para calcular el costo total, lo único que hay que hacer es multiplicar las unidades por el costo unitario, sumamos todas esas cantidades y eso es la mercadería disponible que se tiene. Ahora, quieren que calculemos el inventario final. Dice que el inventario final consta o está compuesto de 1.600 unidades. Empecemos con el PEPS, que es el más sencillo. PEPS, primeros en entrar, primeros en salir significa. O sea, quiere decir, quiere que calculemos estas 1.600 unidades en base al método PEPS, cuánto cuestan en total. Entonces, PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, nos está diciendo que las primeras unidades que teníamos, o las primeras mercaderías que teníamos, esta, inicial, primera compra, segunda compra, tercera compra, ya han salido. ¿Por qué? Porque fueron las primeras en entrar y fueron las primeras en salirse. Entonces, mi inventario final en este método está compuesto de las últimas unidades, porque esas todavía no han salido. El inventario final es las que no se vendieron. Entonces, sencillamente yo agarro cuarta compra, ¿cuántas son? 1.000 unidades, ¿a qué costo? 18. ¿Cuántas me faltan para llegar a 1.600? 600. Tercera compra, ¿cuántas tengo en la tercera compra? 800. Y esa cosita me alcanza. Entonces, por su mismo costo, multiplico las unidades por el costo unitario, lo sumo, y ese es mi costo del inventario final por el método PEPS. Sencillo, o sea, el método PEPS, si ustedes tienen que calcular el costo del inventario final, empiezan con las últimas, porque las primeras ya salieron. Y el web es todo lo contrario. El web sería últimos en entrar, primeros en salir. Quiere decir ese método que las últimas que entraron fueron las primeras en salir. O sea, esta ya se fue, se fue, se fue. ¿Ok? Entonces, yo inicio por el último que entró, es el primero en salir. Entonces, quiere decir que los primeros que entraron no salió todavía. Hicimos inventario inicial. ¿Cuántas unidades? 700 a 10 cada uno. ¿Cuántas me faltan? Primera compra, 600. 700 más 600 son 1.300. Me falta para llegar a los 1.600. ¿Cuánto? Segunda compra. ¿Cuántas me faltan? 300, si no me equivoco. 1.600 menos 700, menos 600, 300. Me fijo si en la segunda compra tengo más de 300. Sí, sí tengo, entonces me alcanza. Entonces, multiplico por su costo unitario, multiplico unidades por el costo unitario, lo sumo todo eso, y ese es mi costo de inventario final en el método WEBS. En el método WEBS. Ok, entonces recapitulando decíamos que para el caso del WEBS, calcular el costo del inventario final sería usar las primeras unidades, porque es todo lo contrario que lo que nos pide. Ahora, el promedio ponderado, ¿en qué consiste el promedio ponderado? Es el más fácil. Para el promedio ponderado vamos a una fórmula en la cual dice el costo de la mercadería disponible, lo que les dije acá está, el costo de la mercadería disponible, dividido entre la cantidad disponible para la venta. ¿Cuántas unidades tengo para vender? Entonces yo hago el promedio, el costo de la mercadería disponible es 50.600, la cantidad 3.500, saco un promedio, quiere decir uno entre esos dos es 14.45, el costo unitario ponderado, multiplico las 1.600 unidades por 14.45 y ese es mi costo del inventario final promedio ponderado. Listo, no fue más. Esto vamos a colocarlo más acá, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si se dan cuenta, el PEPS tiene un valor de 27.000, el web de 18.000 y el promedio está entre ambos de esos dos, entre esos dos, 23.000, está entre medio. Y así se determina el costo del inventario final. Ahora, fuera distinto si la pregunta no pidiera el inventario final, sino el costo, valúe el costo
de la mercadería vendida. Con la misma pregunta, solo que ya no está pidiendo el inventario final, sino calcule el costo de la mercadería vendida mediante los mismos métodos. O sea, ¿qué les está pidiendo? Ya no calculen el inventario final, sino calculen lo que se vendió. Ok, entonces, ¿cómo calculamos lo que se vendió? Hagamos el PEP. En primer lugar, tenemos que calcular cuánto se vendió. Disponible. ¿Cuántas unidades teníamos para vender? 33.500. El inventario final, 1.600. Entonces, si esto es lo que tenía y esto es lo que me sobró, ¿cuánto es lo que vendí? Sencillo, 3.500 menos 1.600, 9.000 unidades vendidas. Y ahora, en base a este dato, trabajo. ¿Cuántas unidades vendí? Hagamos PEPs. Ahora sí tenemos que hacer tal cual. Primero se entra, primero salida. Entonces empecemos. Inventario inicial, primera, segunda compra. Dice que vendí, tenía 700, 600, 400, hasta ahí son 1.700. Me faltan 200, entonces saco de la siguiente, tercera compra, 200. O sea, ahora se dan de cuenta cómo cambia si la pregunta es distinta. Ahí está. Multiplico entonces todas las unidades por el costo unitario, lo sumo y ese es mi costo de unidades vendidas o costo de ventas en el método PEPS. Listo, no fue más. 1.900 unidades. ¿Se dan de cuenta? Así de facilito. Ya en este caso ya no uso la otra lógica que era al revés, porque en esta me pedían calcule el inventario final. Acá me están pidiendo calcule el costo de las que se vendieron. Ah, entonces, ahora sí. Webs, últimos en entrar, primeros en salir. Entonces saco del último primero, cuarta compra, tercera compra, segunda compra. Voy sacando del último al primero. Verifico si me da 1.900, no, entonces acá van a ser 100. Ahí está, 1.900. Multiplico cada cantidad por su costo unitario, lo sumo. Costo de ventas, webs. Listo, no fue más. Entonces saco al revés. Y ahí está mi resultado. Y por último hago el del promedio ponderado. El del promedio ponderado, vuelvo a aplicar la misma fórmula que no tiene sentido volver a hacerlo porque me da costo de la mercadería disponible, 50.000 dividido entre las unidades, va a salir un costo ponderado. Lo único que hago es multiplicar costo de ventas promedio ponderado. ¿Cuántas unidades quiero vender? 1.900 hemos dicho. ¿Cuál es el costo unitario ponderado? 14. Multiplico eso por el 14.45 y ahí está mi costo de venta. Si se dan de cuenta, lo mismo que el anterior. PEP sale un valor, WEB sale otro valor y el promedio ponderado siempre va a salir un punto entre esos dos. 23.000, 27.000, 32.000. Y listo. Entonces, mucho depende de qué les pida la pregunta, si les pide calcular el costo o si les pide calcular el inventario final en el sistema periódico.